No, pues lo que pasa es que salimos un 28 de diciembre, íbamos al Dorado, a pescar al Dorado, pero nos agarró un mal tiempo, nos dio vuelta la lancha, se nos fue todo, comida, los refrescos, la chuchería que llevábamos para comer. Lo único que alcanzamos fue la hielera donde permanecimos 6 días mientras pasaba el mal tiempo. Y con puros mecates de rojo, que no aguantaban mucho, pero gracias a Dios nos pusimos en la mano de Dios. Yo le pedí mucho y aguantaron esos mecates. Cuando ese mal tiempo pasó, nosotros levantamos la lancha, le sacamos otra del agua, quedamos en la lancha. Los demás días permanecimos en la lancha, pero los 6 días mi padre ya no quiso luchar como cuando recién empezó, quería sacarme vivo, se me dio por vencido, se le fueron sus fuerzas, más que nada sus fuerzas se le fueron. Ya no comía, ya no quiso comer lo que yo comía, ya se encontró desahuciado, pues ya perdió sus esperanzas, pero yo gracias a Dios nunca perdí la esperanza, me puse en la mano de Dios más que nada, porque fue el que hizo ese milagro, para darnos una oportunidad más para servirlo. Sí. Porque a él sea la honra y la gloria. Sí, es que así permanecimos adentro de la hielera con la tapa, amarramos la hielera de la lancha, le hicimos unos amarres, pero las noches nos pasaban los tumbos arriba de la hielera con la lancha surgida. Nosotros pensamos que estos cables se iban a romper, pero gracias a Dios nunca se rompieron. Dios tuvo la misericordia de nosotros. Más que nada mi padre luchó para sacarme también, como yo luché ya por último para darle. Gracias a Dios aquí estamos con vida. Yo pescaba yo el día que nos pasó eso, agarré unos anzuelos, un gancho tiburonero, con cual agarraba yo las parlamas me las comía, le chupaba yo la sangre, los tiburones los pescaba y me los comía, de los pescaditos que caían, se volaban así, me los comía yo. Un día nos llovió, una noche nos llovió, tomamos agua, le di vuelta a la tapa y de ahí tomamos agua, en la cochitera. Sí. Pues yo con mi papá platicábamos y sí, hacíamos muchos planes, que sí íbamos a salir, pero ya por último se me dio. Ya no quiso luchar, primero sí luchó, pero de ahí ya se dio, perdió su esperanza, perdió su fuerza, más que nada perdió su fe, se le fueron las fuerzas, ya se me dio, pero yo luché para sacarlo a él y a mí, gracias a Dios aquí estamos. Sí, lo que pasa es que me estaba yo bañando un 22 años, a los 22 días, estaba yo bañando, me puse a orar, ya mis rodillas ya tenían unas cuantas ampollas, tanto orar, pedirle a Dios. Llegó un 22, los 22 días, ese barco venía frente de nosotros. Agarré yo y teníamos una capa, un impermeable, y le empecé a hacer señas y ese barco ya pasaba, ya se pasaba, pero allá a lo lejos nos vio el timonero, nos vio que yo le hacía señas y ese barco como a los 4 kilómetros se dio la vuelta. Y lanzamos como 2 horas para subirnos. Yo luché, yo remé, me cansé, pero gracias a Dios. No, pues la hielera es cuadrada, la hielera era cuadrada, la manteníamos amarrada todo el tiempo, la manteníamos amarrada, porque los mal tiempos nos entraban. Pasamos 3 mal tiempos, pero el único pero fue el primero que nos agarró. Mínimo
no estaban como de 150 las rachas para allá afuera, mucho tumbo, muchas aves, me comí 4 aves también, le chupé la sangre. Sí. Nos suben, nos preguntan y cómo están, y como yo me subí solito, a mi padre lo estuvieron cargando, a mí me preguntaron en qué condición, yo les dije que estaba yo bien, el único que necesitaba ayuda es mi padre, nos dieron alimentos, nos alimentaron, nos recuperamos en ese barco, estuvimos 38 horas casi ahí. Sí, hablaron, reportaron a capitanía, al dueño de la lancha, todo. Nos dijeron que aquí no nos iban a atacar, yo le comí a mi familia aquí, ya no, eso de las 9 de la noche ya nos fueron a traer la lancha para allá. Uh-huh. Nos sacaron aquí, nos avisaron a la ambulancia, nos llevaron a hospital, porque no, necesitaba yo pues, más que nada tratamiento, pero yo casi no mucho, yo tenía la fuerza, tenía yo todo bien, me sentía yo bien, pero yo nunca me sentí débil. Sí. No, pues mi padre ahorita está en observación porque lo tienen hidratando, metiéndole cero y más cero, porque sí se le pegaba su lengua en el paladar de la gran necesidad Sí. de la boca y todo. De la bahía, salimos de la bahía de Socobutal, una playa de Piliapan, abajo. Sí. Socobutal, Costa Azul le decimos nosotros. Sí. Y salimos a 130 kilómetros, pero donde nos turdimos fue en 76 kilómetros, corrimos de fuera a tierra a 76 kilómetros, a cambiar el hidrógeno cuando nos dio vuelta la lancha. Ah, ok. No, pues le doy las gracias a los que nos fueron a buscar, estoy muy agradecido con ellos, y pues a toda la gente que no me ha visto, que no nos ha visto, pues, que nos esperen, que vamos a llegar. Estoy muy contento porque me ha dado otra vida y estoy feliz, como que si yo hubiera vuelto a nacer, más que nada he volvido a nacer, otra vida que me está dando Dios. Ahí donde andaba yo, solo Dios me podía sacar y es igual que me sacó.